Les doy la bienvenida a la tercera semana de clases. La primera semana de clases fue donde evacuamos todo lo que tenía que ver con qué era lo que íbamos a ver en la clase, la jornalización, el sílabo. Además de eso vimos la hoja de las reglas de la Real Academia Española y además de eso vimos las tareas, todas la lista, por decirlo así, o el enunciado de todas las tareas. La segunda clase vimos la conceptualización en donde vimos derecho y vimos humano. Esas fueron las dos cosas que vimos derecho y vimos humano. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de los actores y los sujetos, que es esa tarea que teníamos, que supuestamente era para hoy, pero la cambiamos para el otro viernes. Sí, recuerden eso. Para hoy lo que tienen es la tarea de LinkedIn. Muy importante que la hagan no solo para hacer su tarea, sino también para que ustedes ya tengan un perfil electrónico profesional. Ana tiene un perfil bastante desarrollado en LinkedIn, no lo hizo para la clase, se nota porque obviamente tiene más de 500 contactos, ya tiene su experiencia profesional desarrollada como que si fuera un currículum, así que no crean que solo le pongo a aceptar, sino que también miro a ver qué es lo que dice por ahí, ¿verdad? Entonces, Ana sí me fijé que tenía un LinkedIn muy bien desarrollado, pero es justamente lo que les digo, con el tiempo uno lo va desarrollando y Ana les puede comentar su experiencia de cómo ella lo ha ido desarrollando con el tiempo, por si tienen alguna pregunta que hacer. Luego de eso tenemos los derechos fundamentales y los derechos humanos, que espero que los podamos ver el día de hoy. Entonces eso va a ser la temática del día de hoy, los actores y los sujetos. Les recuerdo que en ese tema hagan todas las preguntas que sean necesarias, todas, porque hay bastante confusión en ese tema, no solo en los alumnos, sino ya en profesionales graduados. Inclusive que ya tienen años de experiencia profesional, todavía como que no logran cuajar, como decimos en Honduras, una y la otra. Entonces hagan todas las preguntas que sean necesarias porque es muy importante que ustedes sepan ese tema. Entonces vamos a iniciar con el tema de los actores y los sujetos. Vamos a empezar hablando acerca de los actores. Cuando hablamos acerca de los actores, lo que estamos hablando etimológicamente es de la palabra en latín actor, o sea que no difiere mucho, ¿verdad? Una y la otra. Viene del latín actor y lo que significa es el que lleva a cabo algo. Es decir, no significa el que evita hacer algo, significa el que hace algo. Ese es el actor, el que lleva a cabo algo. Usualmente nosotros confundimos al actor con el agente. Esto ustedes lo van a recordar de Derecho Civil 1, si ya lo llevaron, la palabra agente, que lo que significa es aquel que tiene que hacer algo porque le dieron un mandato para hacer algo. Sí, entonces si recuerdan en sus civiles, la diferencia entre un actor es que el actor simple y llanamente actúa, no necesita que lo autoricen para actuar, él simple y llanamente lo hace, mientras que el agente es el que ya otro ser humano o una empresa o una ONG o un estado le ha dicho tú tienes que hacer esto de manera específica. Entonces cuando él actúa de esa manera en específico está actuando como un agente. Ejemplo de los que actúan como agente. Los diplomáticos, los cónsules, los embajadores. Nosotros le decimos, señor embajador, usted va a ir y va a representar a Honduras ante España, por decirles algo. Entonces él cuando vaya y conozca al rey Felipe de España, él va representando Honduras. Él no va representando a Laura, él va representando Honduras. Entonces yo llego y le digo, señor rey, yo soy el representante, la representante de Honduras. Eso es ser un agente. Ahora, si yo estoy en España y me dan ganas de ir a comer unas tapas, pues ahí va a ser Laura la que va a ir a comer tapas y va a pagar con salario de Laura, ¿sí? Ahora, si Laura quiere invitar a la reina de España a irse a tomar un cafecito hondureño, porque hay que promover lo nuestro, pues entonces ahí sí voy a estar actuando yo como agente, ¿cierto? Porque ahí Honduras va a tener que pagar ese café. Empecemos por ahí, porque si no, ¿cómo me va a ajustar el salario ustedes? Si soy embajador y tengo que ir a comer con un montón de gente y de embajadas, tengo que invitarlos. No sé si ustedes conocen cómo es que trabajan los embajadores, pero es un trabajo bastante cansado. Tienen que ir por lo menos una vez a la semana a cualquier tipo de evento social, mínimo. Y eso significa que tengo que promocionar Honduras.
sus productos, su música, su vestimenta, o sea, ellos son una cara social. Los embajadores son caras sociales. No me va a ajustar el salario si tengo que invitar a la reina y a otros embajadores una vez a la semana. O sea, ¿cómo me va a aguantar? Entonces eso sí lo paga el Estado de Honduras. Tiene que pagarme el café, tiene que pagarme los dulces que voy a ofrecer con el café. Pero si yo después de salir del café con la embajadora de El Salvador o con la embajadora de Italia o con la misma reina de España, una vez saliendo de eso, a mí me dan ganas de ir a comer, pues ahí Laura sí va a tener que pagar. Ahí ya no estoy actuando como agente, ahí estoy actuando como Laura. Entonces esa es la diferencia en alguien que puede actuar como agente y que puede actuar como actor. Yo como agente ejecuto lo que se me ha mandado a hacer, pero yo como actor simplemente actúo, ¿sí? Entonces, eso es justamente el actor. Obviamente, el actor está asociado con la palabra acción. Permisito. Sí, Leslie, hay gastos que se reembolsan, pero usualmente cuando estamos hablando de los embajadores, a ellos no se les acostumbra a reembolsar, a ellos se les acostumbra a dar una tarjeta estatal. Sí, esa famosa tarjeta. Esa famosa tarjeta tiene usualmente usos de fondos ilimitados, es decir, que si yo voy a una cena, no solo puedo gastar cierta cantidad de dinero, pero al final del mes yo tengo que rendir cuentas. Entonces, al final del mes yo tengo que decir, hoy 28 de enero, que fue un viernes, ay, los viernes son días pesados para los embajadores y para los cónsules, muy pesados. Entonces ellos tienen que decir, hoy 28 de enero del 2022, fui a almorzar con fulano, sotano, perencejo, ¿sí? Y utilicé tanto dinero en donde tanto fue, y llevo el recibo, ¿no? Y entonces ahí va a decir cuánto fue que se gastó, en qué fue que se gastó. Muchas personas a veces me preguntan a mí que si sí, una liquidación de gastos, Leslie, pero es una liquidación bastante especial porque tengo que decir nombres propios de con quién fui, tengo que decir cuál es el cargo de esa persona. O sea que no solo, bueno, llevé a Leslie Rodríguez, ¿y esa quién es? Porque la llevó a costas del Estado de Honduras a comer. Otra de las cosas que también suceden bastante es que no solo se acostumbra a ir a comer, sino que se acostumbra a ir a museos, se acostumbra a ir a óperas, se acostumbra a ir a eventos de esa naturaleza, pues eventos artísticos. Y si ustedes saben algo acerca de eventos artísticos, son caros ir a estos eventos artísticos y muchas veces si yo soy la inventora de ir a ese evento artístico, yo tengo que pagar. Entonces imagínense una cuenta en donde tuve que pagar 20 entradas para ir a una ópera que cada una cuesta $150, por decirles algo. ¿Se imaginan esa cuenta cuánto saldrá? Entonces, el punto de esa liquidación, de la cual Leslie me está preguntando, no solo es que yo digo, este es el recibo y este es el lugar donde fuimos, sino que también tengo que entablar una relación con esas personas. O sea que en informes futuros yo tengo que decir, Georgina ahora es nuestra aliada en tal tema, en migración, en remesas, en, no sé, medio ambiente. Entonces, esa es la importancia de esa liquidación. Obviamente, si nosotros tenemos una cancillería responsable, los que reciben esos informes financieros tienen que hacer una conexión de decir, ok, entonces valió la pena gastar $150 en Georgina, que es la embajadora de, no sé, Alemania, debido a que Alemania ahora nos va a financiar 27 becas al año para el tema de educación financiera. Pues sí, obviamente, me vale que usted haya gastado $150 y representa 27 becas. Sí, entonces son relaciones que son costosas. O sea, obviamente, tengo que pagar por su comida, tengo que pagar por su entretenimiento, pero que tienen frutos que pueden rendir mucho provecho para un país como Honduras. ¿Por qué para nosotros de manera específica? Porque vivimos de esas ayudas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, esas liquidaciones son súper importantes, pero tienen un fruto que podemos nosotros realmente medir. Eso también es importante conocerlo. Muchas personas me dicen a mí que si nosotros gastamos en Cancillería, que por qué gastamos dinero en Cancillería, yo les digo, no, esa no es la palabra correcta. Invertimos en Cancillería.
¿Y por qué nosotros invertimos en Cancillería? Porque si nosotros sabemos hacer esas relaciones, van a dar fruto. Un ejemplo bueno de canciller, de un agente que nosotros tenemos es el embajador Ochoa, que es el representante de Honduras en Bruselas y es el representante de Honduras ante la Unión Europea. Si están al día con las cuestiones de las donaciones por vacunas, él ha sido, él personalmente, uno de los que más ha ayudado a conseguir vacunas, pero también ayuda financiera durante el tiempo de la pandemia. Entonces, ese tipo de relaciones es importante que las mantengamos. Hace poquito me dijeron que se va a retirar y yo, no, ese que no se retire, que se retiren los que no hacen nada, pero él no, ¿verdad? Eso duele cuando se retiran los elementos que se hacen bien, ¿verdad? Entonces, como les dice Leslie, la inversión no se puede considerar un gasto. Él consiguió literal millones de euros, ¿sí? Entonces, ¿qué me importa que gaste 100,000 euros al año en cuestiones protocolarias si después eso se convierte en millones en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, obviamente es una buena inversión tener una persona así. Entonces, ya que hemos hablado acerca del actor y el agente, vamos entonces a hablar acerca de la acción. ¿Qué es la acción? La acción viene del latín actio. Esta sí cambia un poquito, ¿verdad? Actio. Y lo que significa es hacer, ejercer. Es decir, no solo es yo, Laura, dando clases, sino que ejercicio, mi ejercicio profesional, por decirlo de alguna manera, eso también es acción. ¿A quién yo decido representar? ¿A quién yo decido darle clase? ¿En qué universidad? ¿A qué horas? Porque yo la doy en viernes y no la doy lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas son la manera en la cual yo puedo ejercer esa profesión que yo tengo. Otra de las definiciones que tenemos de acción es poner en movimiento. Y cuando hablamos de poner en movimiento, en realidad lo que estamos diciendo es una persona que quizás no sea él el que personalmente lo hace, sino que él es el de la idea. O esta es una persona que planifica lo que se va a hacer. En cuestiones penales es muy fácil saber quién es el que pone en movimiento. El autor intelectual, el que casi nunca agarramos. ¿Se han fijado en eso, verdad? El material usualmente sí lo agarramos, pero el intelectual es bien difícil agarrarlo. Pues ese también es importante porque ese también es el que pone en movimiento las cosas. Entonces es importante que sepamos que existe no solo el que lo está haciendo, sino que también el que tiene la idea, el que hace el plan estratégico, el que dice cómo es que lo vamos a hacer. Ese también es parte de la acción. Entonces, muy importante. ¿A veces puede ser la misma persona? Claro que sí puede ser la misma persona, pero a veces son personas distintas y no solo lo vemos en las cuestiones penales, la vemos en cuestiones empresariales también. Cuando tenemos empresas que son de unas 10 personas o más, usted va a darse cuenta de que no solo la misma persona va a hacer todo adentro de la empresa, sino que se van a reunir y van a decir, ejemplo, de ahora en adelante nosotros vamos a vender productos Yumi. Me estoy hablando de una empresa pequeña, ¿no? Una pulpería. Vamos a vender productos Yumi. Entonces, vos que sos el que tenés relaciones con todos los churros y todas las golosinas, haz la relación con Yumis para ser distribuidor exclusivo de Yumis y que nos den ventajas por solo vender Yumis. Eso lo vemos también con la Coca y la Pepsi, que muchas veces se pelean, ¿verdad? Las pulperías por ser, vendemos Coca o vendemos Pepsi. Y entonces dicen, ok, solo voy a vender Pepsi, pero me tenés que pintar toda la pulpería. Y eso que ustedes saben que no es barato, ¿verdad? Pintar toda una pulpería no es barato. Entonces, lo vas a pintar. ¿Y cómo lo vamos a pintar? Pues vas a tener tanto espacio para tu rótulo y el resto va a ser los colores que yo quiera. O puede ser todos los colores azul de la Pepsi, pero tu rótulo solo va a estar aquí. Ese tipo de cosas, pues no va a ser el mismo que está literalmente vendiendo los churros y vendiendo la Pepsi, el que puede hacer ese contacto. Cada quien va a tener su rol definido. Entonces no solo lo vemos en cuestiones penales, lo vemos en cuestiones empresariales, lo vemos en la familia. Papá y mamá dicen que el niño va a ir a la escuela. ¿A qué escuela va a ir? Va a ir a una escuela, no sé, vamos a ponerlo en la pública, por decir algo, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner en la pública. ¿Siempre va a ser la mamá la que va a hacer la tarea con él? Pues yo les puedo confirmar que si es cuestiones de matemáticas, va a ser mi esposo el que, que va a ayudar en eso, porque de matemáticas medio me recuerdo. Es así, es medio me recuerdo yo de las matemáticas, no es como que les puedo decir soy tigre, no, mentira. Y él es ingeniero, o sea que obviamente el que va a ayudar en cuestiones de matemáticas va a ser él.
nos vamos a dividir, ¿verdad? Obviamente en cuestiones de historia, ahí sí puedo entrar, le digo, a decir al niño. En cuestiones de español, ¿qué le va a enseñar el de español a mi hijo si no sabe más que decir baleadas, pupusas? Eso sí sabe decir. Sabe decir baleadas, pupusas, cerveza, aunque casi no bebe, pero cerveza sabe decir. Vamos a ver, otro, ya aprendió a decir otro también. O sea que sabe palabras, pero ¿cómo le va a enseñar gramática al niño? No, no va a poder. Entonces, si es cuestión de español, voy a hacer yo. Entonces, inclusive en el hogar, nosotros podemos tomar la decisión de la acción que vamos a tomar, mandar al niño a la escuela, pero no necesariamente voy a hacer solo yo la que tomo la decisión, ni solo yo la que dice a tal hora se va a ir a dejar al niño, a tal hora se va a ir a recoger, vir en bus, se va a ir en carro. O sea, todas esas cosas son poner en movimiento esas decisiones que hemos tomado. Entonces eso también es parte de la acción, muy importante que lo sepamos, también eso es parte de la acción. Ok, cuando hablamos acerca de los actores, debemos de saber que existen actores que son del ámbito público y existen actores que son del ámbito privado. ¿Cómo sé yo la diferencia entre quienes son del ámbito público y quienes son del ámbito privado? Sencillo. En el ámbito público siempre va a estar involucrado el Estado. Siempre. En el ámbito privado no va a estar involucrado el Estado. Esa es la gran magia. O sea que en su cabeza la clave va a ser el Estado. ¿Está aquí el Estado? Si su respuesta es sí, entonces es el ámbito público. Si su respuesta es no, entonces es del ámbito privado. ¿Quiénes son los actores que son del ámbito público? Lo más grande que nosotros tenemos son los organismos interestatales. Y en los organismos interestatales tenemos a la ONU, que es el más grande de todos, es decir, ese es donde estamos representados 193 estados. Tenemos algunos que son regionales, como la OEA, que también es un organismo grande, pero solo pertenecemos de manera permanente y de manera completa. Eso significa que tenemos voz y voto los estados americanos. Otros pueden ser estados observadores, claro que sí, y tenemos bastantes estados observadores dentro de la OEA, por si no sabían. Tenemos España, tenemos a Portugal, tenemos a Alemania, tenemos a Rusia, tenemos a la Santa Sede, tenemos a China, o sea, tenemos una infinidad, inclusive más, salud Ana, más estados observadores que están en la OEA de los estados que son estados completos o estados miembros. Miren qué interesante esa parte, ¿verdad? Son más los observadores que los estados miembros. Entonces, cuando nos damos cuenta de esas cosas, pues nos damos cuenta de que en realidad, aunque solo es un organismo regional, tiene influencia de otros estados bastante importantes como Japón, ¿sí? Como China. Entonces, tenemos esos organismos interestatales que son regionales y además de eso tenemos unos que son más chiquitos aún, que son subregiones, diría uno de mis profesores, que en nuestro caso viene siendo el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. ¿Ha crecido un poco? Sí, porque al inicio del SICA solo éramos 5, esas 5 estrellas de la bandera de Honduras. Esos éramos los que integrábamos el SICA. Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Esos éramos los que integrábamos. Pero con el tiempo se fueron adicionando más. ¿Quiénes se adicionaron? Belice, luego Panamá. Esas fueron las primeras adiciones. Y ahora tenemos también adicionado en ciertos temas a República Dominicana. O sea que sí ha crecido un poco, pero sigue siendo aún solo una integración en donde estamos perteneciendo 8 estados. O sea que somos una integración subregional, diría mi maestro. Entonces tenemos ese tipo de integraciones, inclusive tenemos otros tipos de organismos interestatales en donde solo existen de una manera superflua. Ejemplo, el CA3 o el Triángulo Norte. El Triángulo Norte existe porque nosotros como Triángulo Norte hemos ido a negociaciones como Triángulo Norte y tenemos convenios que han sido firmados como Triángulo Norte. Entonces tenemos, ejemplo, el último convenio que tenemos acerca de la migración con Estados Unidos, lo firmó el presidente de Guatemala, el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador con el presidente de Estados Unidos. Es decir, Juan Orlando fue el que lo firmó con el presidente Trump. O sea que no es como que es de este año ni es justo del año pasado, sino que el último convenio que tenemos en ese tema
lo firmó el presidente Trump, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de integraciones en donde hemos formado ciertos organismos interestatales que solo son superfluos, pero obviamente existen, ¿no? Ese triángulo norte nosotros lo conocemos y somos activos en muchas cosas. Dígame, Simeón, no sé si quiere preguntar algo. No, ok. Entonces, lo primero, como les digo, en el ámbito público son los organismos interestatales, varios estados. Y luego tenemos el organismo estatal, ese que existe adentro de cada uno de los estados. Cuando hablamos de el estado, estamos hablando que los estados modernos son divididos en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso es bastante importante, no solo en sus teorías del Estado, sino que también es muy importante porque cualquiera de estos tres poderes tiene no solo obligaciones que tiene que seguir, sino que tiene también el poder de entrar en algún tipo de tratado internacional. Por ejemplo, una vez al año, el Poder Judicial, que eso usualmente nosotros no lo escuchamos, ¿verdad? En el ámbito internacional. Eso es raro que nosotros escuchemos que el Poder Judicial está metido en algo en el ámbito internacional. Pues una vez al año, el Poder Judicial de Honduras se reúne con los poderes judiciales de Centroamérica y a partir de aproximadamente hace 15 años, se une también el representante del Poder Judicial, que usualmente es el presidente, del Poder Judicial de República Dominicana. Y se reúnen una vez al año y toman decisiones que son importantes. ¿Cómo qué? Como donación de equipo. Eso es muy importante. Es raro que nosotros escuchemos acerca de los problemas del Poder Judicial. El Poder Judicial usualmente no anda publicitando cuáles son sus problemas, pero es impresionante saber que todavía hay juzgados que trabajan con máquina de escribir. O sea, yo cuando entré al Poder Judicial, yo entré en el 2005, yo tuve que aprender máquina de escribir. Los únicos que tenían computadora en mi juzgado eran las juezas. Esas eran las únicas que tenían computadora en el 2005. Y según yo, eso ya había quedado en el pasado, ¿no? O sea, estamos hablando ya de hace 16 años. Pues no, ahorita acabo de felicitar a un alumno mío que ganó una alcaldía y entonces le digo, felicidades, que no sé qué, y me dice, abogada, no sabe de lo que me acabo de enterar. Y digo, dígame, fíjese que en el juzgado que tenemos acá están trabajando con máquinas de escribir. ¿Con quién puedo gestionar a que me regalen una computadora? Y yo, ay, Dios mío. Sí, o sea, sinceramente yo pensé que eso ya había quedado en el pasado, de que los juzgados todavía tenían máquinas de escribir, pero según me dice este alumno mío, están trabajando con máquinas de escribir. Obviamente estamos hablando de un lugar lejano, no es cerca ni de la capital industrial, pero eso no le quita, ¿no? Eso no le quita de que sea un juzgado de Honduras y que está trabajando con máquinas de escribir. Entonces, una vez al año se reúnen, una vez al año hablan acerca de sus problemas, de sus retos, y muchas veces ahí consiguen donaciones de ese tipo de indumentaria. Computadoras, impresoras. Yo sé, miren, hay un juzgado que conozco muy bien yo, que queda en San Pedro, que casi nunca tienen tinta para la impresora. Tienen la impresora, pero nunca hay tinta para la impresora. Y yo, ay, Dios mío, me dicen, mire, preferimos imprimir la sentencia y sacarle copias y después ir a hacer las entregas, me dice, porque no tenemos cómo imprimir 3 y 4 versiones, no hay tinta. O sea, ese tipo de cosas tenemos que, o sea, ayudar en el Poder Judicial. Es donde elaboramos un montón de nosotros, donde muchos de nosotros empezamos nuestras carreras y miren cómo está, ¿verdad? Entonces esperemos que esas cosas han cambiado bastante desde que yo trabajé, obviamente, han ido mejorando, pero aún así tenemos severas necesidades en el Poder Judicial. Entonces tenemos esos tres poderes, ellos pueden entrar en convenios, ellos pueden firmar convenios en cuestiones de su competencia y ellos también tienen obligaciones que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, obligaciones del Poder Judicial, impartir justicia, y pareciera que es fácil, pero no lo es, no es fácil impartir justicia. Entonces, esas obligaciones las tenemos a nivel de Estado. Luego tenemos dentro del ámbito público algo que es bastante cuestionado y son las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas son muy cuestionadas porque hemos visto que muchas de ellas fracasan, ¿cierto? Y si no, pensemos en esos recibos de luz
que cada día van más altos. Georgina ya me puso cara de preocupación. Ay, Georgina, no sé cómo explicarle los recibos de luz que recibo. Ay, bueno, en el semestre pasado, Simeón sabe, operaron a mi esposo. Simeón era alumno mío el semestre pasado. Operaron a mi esposo y entonces estuvimos fuera de Honduras mucho tiempo. Durante ese tiempo, pues lo tuve que venir a cuidar a mi esposo y todo lo demás. Nadie estaba en mi casa. El único que llegaba a mi casa era el vigilante de la cuadra, solo a medio vigiármela. Y yo le había dejado dinero a él para que se fuera a tomar un café, ustedes saben, ¿verdad? O sea, además de lo que se le paga al muchacho, pues yo le había dejado para el café. O sea que nadie estaba en mi casa y me salió un recibo por 8,000 empiras por el mes que no estuve yo en mi casa. Casi me desmayo. ¿Quién usó 8,000 empiras de luz? Y lo único que me supieron decir es, no se preocupe, que lo vamos a prorratear, no sé qué cuántos, no, que no sé qué. Yo, es que yo aquí tengo el pasaporte, que ni siquiera estaba en Honduras, o sea, explíqueme quién estaba en mi casa, o si no, venga, revíseme, porque entonces hay algún problema. Me salió más alto el recibo cuando no estaba yo allí, a cuando yo estaba ahí. No, no sé explicarlo a ustedes, no sé explicar. Es más, hasta el día de hoy todavía tuve que pagar, les dije yo, no voy a pagar. Usted prorratéemelo y yo no sé qué es lo que me va a hacer, venga a revisarme, me vale. Entonces es algo que yo pago todos los meses, pero esa cantidad no la pago porque estoy enojada. No es por otra cosa, es que estoy enojada, estoy indignada, ¿verdad? De que que me hayan cobrado esos 8,000 pesos y me dicen, ay, que mire que después se le va. Bah, mentira, no me han hecho nada y todavía debo los 8,000 empiras. Y mi esposo me dice, ay, pagalo, me dice, mi amor, le digo, ni siquiera en la casa que tenemos en Estados Unidos pagamos los 8,000, o sea, que vendrían siendo $400. No los pagamos en la casa que tenemos en Estados Unidos, que la alquilamos. No se paga eso. ¿Cómo vas a creer que lo vamos a pagar en Honduras? O sea, yo estoy indignada por ese asunto, ¿verdad? Pero obviamente varios tenemos esa misma queja y no solo en esa alianza público-privado que se ha creado, ¿no? Esas alianzas que se han creado. Sin embargo, sí tenemos un ejemplo de algo que ha funcionado en la alianza público-privado y es la portuaria. No sé cuántos de ustedes tienen conocimiento de la portuaria, ni cómo funciona, ni las cosas que hace, pero una de las cosas que nosotros tenemos en la portuaria es algo que ha existido desde el tiempo del gobierno de Ricardo Maduro. En el tiempo del gobierno de Ricardo Maduro, él le apostó mucho al comercio. Y una de las cosas que él logró en ese periodo de gobierno fue que si usted ponía sus productos en Puerto Cortés, esos productos ya eran considerados haber ingresado a Estados Unidos. Oiga bien, ese es un beneficio que casi nadie en Honduras lo menciona, pero que es altamente importante para el comercio. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos un canal seco, por eso es tan importante que nuestras fronteras con nuestros hermanos centroamericanos estén abiertas, porque ellos usan nuestro puerto, es por eso. Y eso le deja a Honduras dinero. O sea que no es de gratis que ellos van y ponen a su producto ahí. Eso es un beneficio para Honduras que nosotros los hondureños nos ganamos en el tiempo de Ricardo Maduro. Y si ustedes han visto cómo funciona la portuaria, uno se queda con la boca abierta, se los digo muy en serio. Ahorita con cuestiones de pandemia, pues no dejan entrar, obviamente. Antes era bastante restringido entrar a las instalaciones, pero ahora sí que con las cuestiones de la pandemia no dejan entrar a visitas, ¿no? Pero cuando daban todavía los tours, uno se quedaba con la boca abierta. Yo fui con mi maestría, en una clase con mi maestría, que era justamente Derecho Aduanero, íbamos y mirábamos el funcionamiento de la portuaria, usted se queda con la boca abierta, o sea, tienen rayos X, tienen láser, tienen para pesar contenedores enteros, tienen maquinaria que levanta el contenedor y lo pesa, y uno queda así como, nunca me lo había imaginado, o sea, uno tiene un fallo en la imaginación porque nunca se ha imaginado algo así, sinceramente se lo digo, y uno queda así como, wow, y eso está aquí en Honduras, wow, dice uno, ¿verdad? O sea, ahí es cuando uno queda en shock de las cosas que tenemos en Honduras, y esa es una alianza público-privado, la portuaria es una alianza público-privado. ¿Por qué ha funcionado? Pues muchos de los empresarios dicen, ha funcionado porque a nosotros nos importa. Es así de sencillo, a los empresarios les importa que funcione porque son sus productos los que salen por ese puerto. Entonces sí tenemos esa alianza público-privado, la portuaria, que ha funcionado y ha funcionado súper bien. Inclusive en tiempos de pandemia siguió funcionando, lo único era que era muy restringido el acceso y los empleados de la portuaria
Bueno, parecían los primeros meses que andaban como astronautas de tantas cosas que les ponían encima para que no llegaran ni siquiera ellos a infectarse, porque acuérdense que vienen cosas de afuera y no sabíamos cómo se pasaba el COVID. Acuérdense que no sabíamos si era cuánto tiempo sobrevivía en el aire, no sabíamos si usted se podía contaminar de algo que alguien había tocado, por eso es que nos decían que le echáramos spray a las cosas, ¿se acuerdan? Entonces imagínense que vienen cosas de China, vienen cosas literalmente directo de China, y estos empleados los están descargando. ¿Cómo los protegían? Parecían astronautas de tantas cosas que se tenían que poner encima los de la portuaria, pero funcionó. Nosotros en Honduras por lo menos no hemos sentido esa crisis en falta de productos como la han sentido otros estados, que sí la han sentido y la han sentido muy, muy feo. Cuando estuve en Estados Unidos con las cuestiones de mi esposo, anaqueles enteros sin nada ustedes. En el súper no habían tomates. Y nos decían, estamos esperando los tomates de aquí a 2 semanas. O sea, no había cómo, ¿verdad? Entonces esos son problemas graves que teníamos. Dígame, Merlin. Abogada, actualmente le comento que sí se está viendo un problema en Honduras, es que no hay mucha existencia de productos, ¿verdad? Lastimosamente todos los precios se han disparado a más de un 100% de lo que estábamos anteriormente. Y si usted ve también la cuestión de las cargas que vienen de China, obviamente se dispararon, ¿verdad? Un contenedor de 20 que costaba máximo a aquellos tiempos antes del COVID, $4,000, hoy le piden $19,000 si quiere que lo traigan, ¿verdad? O sea, si quiere. Entonces, esto ha venido a golpear la economía bastante fuerte porque los precios se han disparado increíblemente. Yo quedo asustado increíblemente y no hay existencia de productos. O sea, no se están viendo que muchas cosas se están agotando y no sé hacia dónde vamos, porque así como vamos, pienso que sí va a haber una repercusión bien grande en nuestro país, que ya se está empezando a ver. Entonces, le digo esto porque realmente estos fenómenos, yo siempre a veces digo, ¿qué está pasando con los navieros? ¿Quién está controlando a esa gente? Porque esa gente viene y se aprovecha de una situación de COVID y van a aumentarle de 4,000 bueno, empezaron cobrando 15,000, 16,000, ahora están actualmente en 19,000, cuando antes solo cobraban 4,000, que era bien caro, ¿verdad? Y se pagaban 4,000 por un contenedor de 20. Entonces, esta es la situación que tenemos actualmente, que viene iniciando, abogada. Solamente, bueno. Merlin tiene razón. Las cuestiones que nosotros estamos viendo, no solo las estamos viendo en Honduras, las estamos viendo a nivel mundial. A lo que me refería yo era literalmente a plena pandemia, usted podía ir a un puesto y todavía habían las necesidades, cebollas, tomates. Obviamente, muchas personas me dicen a mí, sí, pero es que en Honduras nosotros pues somos un país agrícola. Y mi respuesta usualmente es, ¿y cuándo nos ha dado abasto lo que nosotros producimos? Y la respuesta es nunca. Ni siquiera cuando teníamos aquello de que éramos el granero de Centroamérica, ¿se acuerdan de eso, verdad? Que nos decían que éramos el granero, nunca fuimos el granero, siempre teníamos que importar arroz, siempre teníamos que importar frijoles, y si ustedes se fijan, sí ha subido el precio, pero aún está ahí, por lo menos el producto está ahí, el que necesitamos para el día a día. Sí tenemos escasez en otros tipos de productos, como les está diciendo Merlin, es cierto, hay escasez, pero increíblemente, en lugares en donde usted nunca se lo hubiera esperado, Francia, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos, había escasez de productos básicos. No, papel higiénico, esa fue como el boom, ¿verdad? Que no había papel en ningún lugar. Pero cuando yo les digo que no habían tomates es porque no había ni un tan solo tomate. No habían cebollas. Por ejemplo, un día me dice mi esposa, tengo ganas de baleadas. Y yo, baleadas en Estados Unidos. ¿De dónde te saco baleadas yo en Estados Unidos? Pero de eso tengo ganas y yo estoy operado y quiero baleadas. Ok, entonces hacer frijoles. Frijoles sí encontré. ¿Ustedes creen que encontré cebollas? No habían cebollas. Fui a 7 diferentes supermercados y no habían cebollas. La única cebolla que encontré fue una de McCormick que viene en polvo. Esa fue la única cebolla que encontré yo. Sorry, mi amor, solo esta cebolla. No me importa, yo quiero mi baleada. O sea, ese tipo de cosas. Cuando en Estados Unidos usted iba a pensar que no iban a haber cebollas. O sea, ese tipo de cosas impresionantes, son problemas que nosotros tenemos en logística, problemas que tenemos a nivel mundial en logística, ni hablarles acerca de los problemas que tenemos en el transporte por el hecho de que
se le está exigiendo a los transportistas a que ellos estén vacunados en contra del COVID y muchos de ellos no pueden vacunarse por X o Y razón. En Canadá, ahorita, en este momento, hay una protesta en donde la fila de los camiones que están en protesta es de 5 horas. Quiero que se imaginen 5 horas una fila de camiones. ¿Cuántos camiones habrán ahí? Una fila de 5 horas que están en protesta, que ingresaron a Ottawa, si no estoy equivocada, hace 2 horas. Ingresaron a Ottawa para hacer su protesta formal en contra del gobierno por exigirles que se vacunen cuando muchos de ellos no pueden vacunarse por cualquier motivo, ¿verdad? Entonces, varios de los que escucharon que estaban en ese problema dijeron, nosotros nos unimos a la protesta. Yo ya estoy vacunado, dicen muchos de ellos, pero nos vamos a unir a la protesta. Ese tipo de cosas se están dando. Entonces, ¿quién va a transportar las cosas en Canadá? Y ahorita están en pleno invierno. O sea, ahorita es que se necesitan esas cosas, ese movimiento de productos. Entonces, cuando yo les digo tenemos problemas, no solo es problemas en Honduras, es problemas a nivel mundial que tenemos por cuestiones de logística, por cuestiones de salud, que estamos viviendo ese tipo de demandas. Tenemos una infinidad de demandas que no está siendo cubierta. Y hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver, ¿verdad? O sea, nosotros en Honduras ahorita es que lo estamos empezando a ver. Ahorita. Pero estamos ya en el 3er año, ¿verdad? Me dijo uno de mis amigos, es que esto es como Star Wars y ahorita estamos en el 3er episodio de Star Wars, me dicen. Ay, no, le digo yo, porque después acabaron siendo 6, no quiero que sean 6, con 3 yo ya estoy curada, le digo, por favor, que esto se acabe. Pero así me dijo, estamos en Star Wars, me dice, animate, me dice, porque estamos en Star Wars, yo, ay, Dios mío. Entonces, como les venía diciendo, esas alianzas público-privadas son muy criticadas, pero sí tenemos algunas que han funcionado. Y entonces sí deberíamos de tener eso en mente, ¿verdad? Sí hemos tenido alianzas público-privadas que han funcionado. Entonces deberíamos de tratar de replicar las que funcionan y dejar atrás las que no funcionan, ¿verdad que sí? Ok, y luego tenemos el ámbito privado. Vamos a dar ejemplos de quienes actúan en el ámbito privado. En el ámbito privado tenemos, primer ejemplo, los sindicatos, las empresas, los centros de estudio, ya sean de primaria, secundaria o educación terciaria, que nosotros la conocemos como universidades. Tenemos ONGs, tenemos clientes o consumidores y tenemos a sabios o eruditas. Y obviamente tenemos al de todos los días, a los particulares. ¿Qué es lo que significa esto del ámbito privado? En este momento, en el ámbito privado, ustedes se van a dar cuenta que aquí no funciona el Estado. Aquí el Estado no es el que lleva la voz cantante. Nosotros los particulares, pues somos ciudadanos de un Estado, pero no somos el Estado. ¿Sí? Nosotros no actuamos como Honduras, actuamos como Merlin, como Homer, no actuamos como Honduras. Entonces, nosotros los particulares decidimos, bueno, ¿saben qué? A mí me gusta mucho cómo está funcionando, vamos a ver, me gusta mucho cómo funciona la colonia. Me identifico con la colonia porque es un producto de una empresa hondureña y entonces yo voy a empezar a comprar en la colonia y no voy a comprar en PriceSmart. Esas son decisiones que nosotros como particulares hacemos. No voy a comprar a Walmart, sino que voy a comprar a la colonia porque la colonia ayuda a la familia hondureña, es una empresa hondureña que trae productos hondureños, no trae productos del Salvador, etcétera, ¿no? Entonces, yo como particular decido comprar en este lugar. Eso es el ámbito privado. Sabios o eruditos. Bueno, el sabio o erudito más conocido en estos momentos, yo creo que a nivel mundial es Fauci, ¿no? El doctor Fauci. Él es un sabio o un erudito. ¿Por qué? Porque nosotros de manera colectiva hemos dicho él es el experto, él es el que sabe acerca del COVID y él es el que nos va a dirigir. Y si ustedes se fijan, nosotros decimos, Honduras dice, pero en realidad estamos diciendo exactamente lo mismo que dice Fauci. ¿Se han fijado en eso? Hay que usar máscara. Fauci dice que hay que usar máscara, entonces en Honduras se empieza a usar máscara. Hay que ponerse una tercera vacuna. Fauci dijo tercera vacuna, pues ya en Honduras estamos con la tercera vacuna. Entonces, nosotros hemos decidido que él es el sabio o el erudito y le hemos dado esa categoría. Existen sabios o eruditos que son muy buenos. Existen sabios o eruditos que nos han ayudado mucho a nivel mundial. Inclusive existen sabios o eruditos que en algún momento fueron malos y después se convierten en buenos.
Ejemplo claro de eso, Albert Einstein. Albert Einstein trabajaba para los nazis. Un montón de personas no saben eso, pero Albert Einstein era un judío en el tiempo de los nazis y al principio de los nazis, él trabajaba para el gobierno alemán. En otras palabras, él trabajaba para los nazis. Él daba su conocimiento para los nazis. Con el tiempo, pues, él es judío, ustedes, entonces obviamente él se dio cuenta que iba a haber represión, salió huyendo y termina en Estados Unidos. Y él inclusive en un momento dijo, yo no siento que yo soy un sabio bueno, yo no siento que yo soy un experto bueno, porque yo ayudé a formar la bomba atómica. ¿Cómo voy a ser yo alguien bueno si yo ayudé a que la bomba atómica existiera, el proyecto Manhattan? Entonces él decía, sí, yo puedo ser muy bueno, yo puedo haber descubierto E igual a mc al cuadrado, y yo puedo haber descubierto la teoría de la relatividad, y yo pude haber hecho muchas cosas, pero yo también ayudé a la bomba atómica. Entonces quizás yo no sea tan bueno, aunque la mayoría de nosotros cuando pensamos en alguien inteligente pensamos en él, ¿verdad que sí? Bueno, pues él dijo, tal vez no soy tan bueno. Y existen sabios o eruditos que no necesariamente solo son de la ciencia. Existen sabios o eruditos que pueden ser de las cuestiones espirituales. Ejemplo, en Honduras nosotros tenemos pastores que son muy reconocidos, que son muy buenos, que han ayudado mucho. Curas que han ayudado mucho a la sociedad donde ellos están. Pero también tenemos sabios eruditos que, bueno, salen en televisión y dicen unas barbaridades, ¿verdad? Que muchas veces nosotros decimos, ¿y ese de dónde salió? ¿Qué es lo que está diciendo y qué es lo que sale de su boca, verdad? Entonces tenemos sabios eruditos que pueden ser en cuestiones espirituales, no necesariamente solo en cuestiones científicas. Y bueno, tenemos sabios eruditos que son abogados. Ejemplo de ello, pues deberían de ser los magistrados de la Corte Suprema. Ellos deberían de ser nuestros mejores ejemplos de abogados y emitir sentencias en donde nosotros realmente nos podamos sentar, leerlas y tener un nuevo conocimiento o una extensión de nuestro conocimiento al leer esas sentencias. Y hemos tenido magistrados que son muy buenos, que en sus sentencias uno se sienta, las estudia y dice, wow, o sea, sí, en realidad este sabe de lo que está hablando, inclusive ha aportado algo nuevo, un conocimiento nuevo. Y hay algunos que, bueno, dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces, va a depender del área, cada área va a tener su sabio o erudito, y va a depender, pues, qué es lo que ellos realmente hagan, si nosotros los consideramos buenos o los consideramos malos. Los clientes o los consumidores es algo que nuestra generación, los millennials, hemos hecho una cuestión bastante activa. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos clientes o consumidores que simple y llanamente le dicen a la empresa, usted tiene que empezar a apoyar cierta causa y si no, lo vamos a cancelar. Eso es muy conocido en los países de Estados Unidos, Francia, los países del primer mundo, como son considerados ellos, o los países desarrollados, en donde los clientes hacen peticiones y le dicen a las empresas y les dicen a las ONGs, tú sigues haciendo esto y nosotros te retiramos la ayuda, te retiramos nuestro ir a comprarte. O sea, ese poder que tiene ahora el cliente o el consumidor de hacer campañas enteras, ¿verdad? En donde ellos pueden cambiar los designios de una ONG o de una empresa. Además de eso, tenemos a las ONGs. En Honduras tenemos ONGs que son increíblemente buenas, conozco algunas, que ellos realmente, bueno, conozco una en donde el 98%, escuche bien, 98% de las donaciones son utilizadas de manera directa en sus programas. Solo el 2% de las donaciones son utilizadas en salarios o cuestiones presupuestarias de esa naturaleza. O sea, eso es un ejemplo a seguir para cualquier ONG, cualquiera. ¿Por qué? Porque usualmente las ONGs se enriquece un grupito pequeño y las ayudas son lo mínimo y hasta pueden llegar hasta vencidas. Muchas veces me preguntan a mí que si yo tengo bastantes clientes hondureños y les digo que no. Tengo 2 clientes hondureños, 2. A los 2 los uso de mis obras sociales, de mis donaciones, de mis pro bonos, en eso los uso. Y una de ellas usa el 98% del presupuesto y la otra utiliza el 95% de su presupuesto en cuestiones que no son pago de luz, pago de agua, pago de teléfono y salarios, o sea, en las cuestiones del funcionamiento diario. La que usa el 98% es porque no tiene oficina.
Literalmente es en la casa de la junta directiva, ahí es donde guardan todo hasta que hacen el evento. O sea que ellos hasta en eso ahorran, ¿verdad? Pero la otra sí tiene sus oficinas porque hacen ciertos eventos y entonces necesitan un espacio, ¿no? Para hacer esos eventos. Y entonces ellos usan el 95% del presupuesto en cosas que no son luz, agua, teléfono, inclusive cuando hay ciertos eventos ponen boquitas y cosas así, entonces el 95%. Y entonces me dicen a mí, ¿y les cobra abogada? No, les cobro tal vez el papel membretado o cosas así, pero más que eso no les cobro, ¿verdad? Lo hago de pro bono. Esos son mis clientes hondureños, imagínense. Esos son. El resto todos son extranjeros, porque así hago yo mi salario, ¿no? Así es como yo lo conformo el salario. Entonces, sí existen ONGs que son muy buenas, le ayudan a las mujeres en situaciones precarias. Conozco una ONG en donde ellos lo que hacen es ayudar a los niños que nacen enfermitos, que son de barrios marginales y que nacen con androcefalia o hipocefalia o que nacen con problemas de azúcar. Óigame, esos casos son miles de millones lo que se puede gastar en el primer mes de vida de ese niño y ellos ayudan en eso. Entonces, yo muchas veces me quedo con la boca abierta, ¿cómo hace? Porque tienen una persona específica que es la que encuentra hasta de dónde sacar dinero para ayudar en esos casos, ¿verdad? Ustedes saben que nacer en el hospital público no necesariamente garantiza de que usted va a tener un tratamiento entero, porque le piden los guantes, le piden las jeringas, le piden la medicina. Entonces ella hace, yo no sé cómo, malabares para conseguir todo eso. Y muchas veces hasta encuentra cómo conseguirlo en descuento y bueno, es impresionante todo lo que esta muchacha hace. Y esa es una de las que gana salario en esa ONG, ¿verdad? Porque obviamente su cuerpo entero lo dedica a eso, no tiene otro trabajo. Entonces, sí tenemos ONGs de esa naturaleza, tenemos ONGs que le ayudan a construir casas a las personas que no tienen casa o que la han perdido. Tenemos ONGs que han ayudado en cuestiones educativas, que construyen una escuela entera. Entonces tenemos ese tipo de ONGs en Honduras, pero tenemos ONGs que también han hecho cosas muy malas en Honduras. Tenemos ONGs que les hemos cancelado la personería, ni siquiera suspendido, cancelado la personería, no la pueden volver a recobrar en Honduras, la URSAC se las ha quitado por haber hecho cosas nefastas. Ejemplo, había una ONG cuando trabajaba yo en el juzgado de familia que ayudaba en cuestiones de adopción, pero fíjense que luego el Estado de Honduras, por medio de esos juzgados que nosotros tenemos, se dio cuenta de que los niños eran adoptados. Darles un ejemplo, Simeón y Dulce se casan, son de El Salvador y vienen a querer adoptar a un niño en Honduras. Le hacíamos toda la investigación, ellos vivían en su casa, habían fotos, había de todo. Y luego, cuando se les exigía venir un año después a presentar su informe de cómo les había ido en su vida con ese niño y que el niño rindiera su declaración, fíjense que el niño declaraba que él no vivía con Simeón y Dulce. Declaraba que él vivía con Homer, nada más. O sea que ni siquiera era como solo con Simeón o solo con Dulce, porque no, con un tercero completamente distinto. Y nosotros quedamos como, y entonces esta ONG que supuestamente ayuda con estas opciones, ¿qué en realidad están haciendo? Y la primera vez que lo descubrieron, pues ellos dijeron, es que nos engañaron a nosotros. Y obviamente eso puede darse, de que usted engañe, ¿verdad? El que le está ayudando. Y entonces dijimos, ok, una vez no podemos permitir. Ya la segunda, sospecha. Ya la tercera, ya cuando dieron 10 casos, ya se dio alerta y luego hicieron un estudio de todos los casos en donde ellos habían estado involucrados y más del 50% habían resultado ser de que ellos le pagaban a Simeón y Dulce, que eran una pareja, para que entonces ellos dieran su nombre. Ajá. Y entonces luego le daban el niño a otra persona. Y no necesariamente era que el niño estaba en malas condiciones, pero ¿por qué el engaño? ¿Sí? O sea, ¿por qué hacer eso? Algunos de ellos habían estado presos hacía 20 años por cuestiones como se robó una gallina, literal. Por ese tipo de cuestiones habían estado presos. Pero otros de ellos, literalmente, uno de los niños lo habían dado a la amante de un narco. Y nosotros como, excuse me, ¿cómo así? ¿La amante de quién? O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces se le suspendió la personería a esa ONG. Y han habido ONGs más recientes que se les han suspendido las personerías por ser ONGs de maletín, ¿cierto?
Cierto que sí, que hemos escuchado acerca de esas maletín que se les ha suspendido a la personería porque no sabemos qué es lo que hacen, no sabemos dónde está el dinero que reciben, no sabemos nada, ¿verdad? Entonces se les ha suspendido a la personería. Centros de estudio, todas las cosas buenas que puede hacer una educación primaria, una educación secundaria, una educación universitaria, todas las cosas que nos pueden realmente dar a la sociedad, ¿verdad? Porque en realidad nosotros nos podemos nutrir de esos profesionales que salen de las universidades. Nosotros nos podemos ayudar de todas esas cosas que realmente salen de una educación universitaria. Pero ciertos centros de estudio han hecho cosas que no deberían, como por ejemplo, algo que sucede muy a menudo, que las escuelas públicas están cobrando ahora, ¿verdad? Es que necesitamos internet, y como el Estado no nos da internet, entonces los papás tienen que pagar, y no es pública. No es pública la educación. Y no estoy yo pagando el internet que usa mi niño en la casa. Entonces, ¿de qué internet cobro por internet? Se lo digo porque así me acaba de venir la empleada doméstica a decir de que, fíjese, abogada, de que tengo un problema, no me ajusta. Y yo, ¿qué pasa? ¿No le ajusta? ¿Qué? Explícame qué es lo que está pasando. No, es que el internet, no se preocupe, le digo, traiga a los 2 niños aquí, ellos vienen solo de día, le traiga a sus hijos aquí que tomen clase, a mí no me importa, que vayan a donde sea de la casa, ahí que se sienten, no molestan los 2 hipotes de ella, son súper educados, ¿para qué? Ahí que tomen su clase. No, me están pidiendo cobro por uso de internet. ¿Qué? Sí, porque la profesora no tiene internet y no va a escuela pública a su niño. Sí, y yo, ok, no se preocupe. ¿Cuánto le están cobrando? 350 por cada cipote al mes. Y le digo, ¿y qué internet están usando? Explíqueme qué internet están usando para usarlo yo, porque debe ser un internet súper bueno. 350 pesos por cipote. ¿Y cada clase cuántos cipotes tiene? O sea, que esa es una... ¿Verdad? Entonces le digo, no se preocupe, mi esposo y yo se lo vamos a pagar, esos niños necesitan educarse, no se preocupe, le digo. Y me dice, ¿en serio? Sí, no se preocupe, le digo. Esté tranquila, le digo. Puchica, boda, que no sé, tranquila. Pero, o sea, al final del día, esos niños que van a escuela pública no van a ser mis hijos no van a ir a escuela pública, no creo yo. Ojalá que la escuela pública mejore y que mis hijos realmente puedan ir a una escuela pública. Pero yo no lo miro así. La gran mayoría de los que somos de UTH no van a escuela pública nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hemos visto que existen falencias. No es por otra cosa, no es por querer ser mejor, es porque vemos que el niño no aprende, es por eso. Es porque vemos que el niño no va a la escuela el lunes porque es lunes, no va a la escuela el martes porque es martes, el miércoles hay clase. El jueves no vamos a escuela porque es viernes chiquito y el viernes es viernes. No les miento, así me pasó una vez con una de mis empleadas domésticas cuando vivía con mis papás, obviamente, que me dice, fíjese que la niña solo va a la escuela el miércoles. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo es eso? Ya me dice la historia. Yo, o sea, y le pagan a esos profesores. Claro que sí, abogada, me dice, ¿cómo no le van a pagar? Y yo, o sea, es por eso que los metemos a las privadas nosotros, ¿verdad? No es por otra cosa. Entonces, tenemos esos problemas en la pública en donde ellos están haciendo cuestiones que no son realmente cosas buenas para cobrarle a estos niños. Imagínense, mi empleada doméstica, de las pocas que hemos tenido yo creo que desde que me recuerdo que tengo uso de razón, en donde ella está casada con su esposo y tienen un hogar integrado, pero el esposo lo que hace hace cuestiones de madera, ¿sí? Valle de Ángeles, hace cuestiones de madera. ¿Cuánto puede vender ese hombre? O sea, sí, de vez en cuando le sale un buen cliente que le puede comprar algo bastante bueno, pero cada cuánto le sale uno así, y más ahorita que estamos tan apretados económicamente. Así como nos acaba de decir Merlin, que las cosas están más caras. Es cierto, las cosas están más... Ni decirles el preinfarto que me dio cuando vi que subió tanto la gasolina, porque cuando sube la gasolina, todo sube, todo. Entonces, el preinfarto que me dio cuando vi que subieron 5 pesos y 4 pesos, y no, dije yo, aquí vamos mal, aquí vamos a tener que ver de dónde sacar, ¿verdad? Para que haya agua en la nube. Entonces, esta muchacha que está casada con este carpintero, abanistero, no sé cómo le dicen, porque él en realidad hace cuestiones muy finas en madera, y ella que es empleada doméstica, ¿cuánto ganarán ellos dos juntos como para que le puedan sacar 350 pesos por cipote? Que gracias a Dios solo tiene 2 ella. Ustedes saben que usualmente las personas de menos recursos se ponen a tener un montón de hijos, ella solo tiene 2. Estamos hablando de 700 lempiras
al mes. ¿De dónde los va a sacar? ¿Cómo van a aguantar? Entonces, mi esposo es que es bien tranquilo. Y entonces él me dice, no, hay que ayudarle a esta gente. Me dice, hay que ayudarle. Let's help. Me dice, hay que ayudar. Entonces él es así, tiene un corazón muy grande. Por eso me casé con él. Es una de las razones, por ese corazón tan grande que tiene. Pero si no nos tuvieran a nosotros, y ella solo trabaja 3 días a la semana con nosotros, o sea que trabaja en otro lugar, segurito que le fue a decir lo mismo a la otra y le apuesto que la otra no le dio ni 2 lempiras, porque, escuche bien, el otro lugar donde ella trabaja hace que ella compre la comida. Dice, no, a mí me cuesta el arroz y y me cuesta el pollo. Si usted quiere comer el plato de comida, es tanto. Si usted lo trae de su casa, es gratis, pero solo puede tomar agua. No puede tomar jugo, no puede tomar coca. Y yo, ¿qué? O sea, yo me pongo en shock y yo dije, esta muchacha me está mintiendo. Y después un día me encontré a la jefa de ella, que vive también en mi vecindario, y me dice, me dijo de que en su casa, los niños le dijeron que en mi casa tomaban Coca-Cola. ¿Cómo es posible? Yo a ella le tengo un dron de agua, ni siquiera es helado, el dron de agua, y de ahí tiene que tomar yo. ¿Será posible? Dije yo, ¿verdad? Ustedes, o sea, no sé, ese tipo de actitudes de yo puedo y vos no. Pero bueno, o sea que ella trabaja en esos 2 lugares, ¿de dónde le va a ajustar? Este tipo de cosas que están haciendo es súper injusta. Cobrar ese tipo le creo que fueran 5 lempiras a ustedes. Ahí sí, tal vez yo le diría, tal vez están haciendo, pero 350 lempiras por cada cipote. No, eso es un abuso, ¿no? Entonces existen centros de estudio que hacen ese tipo de cosas que no deberían. Y existen centros de estudios que en realidad han ayudado mucho a este país. Luego tenemos tenemos empresas que, o sea, la más conocida, usualmente la uso mucho de ejemplo yo porque es muy conocida, es la Arachi Compañía, Don Emilio, esos empresarios que nosotros conocemos, que tienen empleados de hace más de 50 años, que no se les van los empleados porque los trata bien, ha construido escuelas, existen un montón de escuelas en todo Honduras que tienen el nombre del suegro de Don Emilio, Don Jorge, que en paz descanse. Él ha tenido una campaña de reforestación, Don Emilio, de manera personal, ha tenido una campaña de reforestación desde antes que yo naciera, desde 1979. Tiene una campaña de reforestación él. Entonces, ese tipo de empresas que les ha importado, que han hecho mucho por no solo sus empleados, sino también por la sociedad en donde ellos viven, pues son muy conocidas, ¿verdad? Y tenemos empresas que simplemente abusan de sus empleados. Tenemos reportes de maquilas, por ejemplo, donde los empleados tienen que ir con pañal porque no los dejan ir al baño. Explíqueme cómo es posible que una maquila tenga a sus empleadas con pañal. No. Y tenemos también maquilas donde tienen aire acondicionado, un lugar donde pueden ir a almorzar de una manera tranquila, que tienen seguros aún mejor de los que hemos tenido los abogados a nivel histórico, ¿no? Dígame, Georgina. Bueno, con respecto a abogada, con lo que está hablando, pues no solo en la maquila, aquí en empresas de aquí donde yo vivo, de aquí de Cihuatepeque, que eso es lo que hacen, o sea, les dicen al empleado, no, usted tiene que venir bien comido, bien miado, perdonando la palabra, y la otra que sigue, ¿verdad? Y no, hasta su hora de almuerzo usted puede ir a hacer sus necesidades, entonces eso es algo bien injusto, la verdad, de las empresas abogadas. Sinceramente, ¿verdad? Y más los varones, yo creo que no, ellos pueden entender, pero en realidad no saben qué es andar con los días de la mujer, o sea, el periodo menstrual, que uno no es como que puede decir, no, me puede esperar 2 horas, o sea, ahí no hay cómo esperarse ustedes, ahí uno o va, y ni hablarles cuando una mujer está embarazada. Me ha tocado trabajar con mujeres embarazadas, yo nunca he estado embarazada, pero me ha tocado trabajar con mujeres embarazadas que literal no dicen ni con permiso, solo salen voladas, ahí como por el 6º mes, donde la pancita ya va bien grande, ellas no pueden decir, no puedo ir al baño, o sea, ahí tienen que ir al baño. Entonces, sí tenemos reportes, ¿verdad?, de empresas que no actúan de una manera correcta, en donde muchas veces hasta les deducen del salario cosas que no deberían de ser deducidas del salario. Entonces, tenemos reportes de empresas que se comportan muy bien y tenemos reportes de empresas que se comportan muy mal. Y luego los sindicatos. Bueno, los sindicatos en los años 40, los años 50, inclusive los años 60,
ayudaron mucho en Honduras, hicieron muchas cosas buenas en Honduras, pero hoy en día tenemos críticas muy grandes sobre los sindicatos. Sindicalistas que nunca han trabajado un día en su vida, que siempre han sido parte del sindicato, eso lo tenemos. Sindicalistas que cada año cambian de Prado, yo sé que los conocen, andan Prado nuevo todos los años y los empleados de esa empresa, ya sea privada o estatal, literal siguen ganando el mismo salario de hace 10 años, pero ellos andan en una nueva Prado. Y yo sé, Leslie dice que sí, o sea que ella los ha visto. Entonces tenemos reportes de sindicatos que se comportan bien y sindicatos que se comportan mal. Pero ¿qué es lo que significa al final del día? Todo acerca de estos actores. Los actores son los que nos pueden ayudar a nosotros a cumplir los derechos humanos o a que se violen los derechos humanos. En otras palabras, don Emilio está ayudando a reforestar. Eso significa que él está ayudando el medio ambiente de Honduras. Ese es un derecho humano. El medio ambiente es un derecho humano que nosotros tenemos. Al él reforestar, él está ayudando a ese derecho humano. Al él dar trabajo, él está ayudando al derecho humano al trabajo. Las escuelas primarias, ya sea que son públicas o son privadas, como decimos nosotros, públicas o privadas, que en realidad lo que significa es, ¿paga usted o no paga usted? Estas escuelas, en lo que nosotros sabemos, pues hay escuelas que pues los niños llegan sin saber leer a la universidad. Llegan y hacen el examen de admisión en la UNA y no lo pasan. Y no lo pasan porque no han tenido una buena educación. Y muchas personas me dicen a mí, es altamente discriminatorio que personas que vienen de la Americana, de donde vengo yo, de la ELBEL, de Pinares, pasan los exámenes. Siempre pasan los exámenes de admisión. Es raro el que venga de una de esas escuelas que no pase el examen de admisión. De la Inter de San Pedro, pasan el examen de admisión. Pero si usted viene de una escuela pública, no pasan el examen de admisión. ¿Y qué injusto que es? No, es que la UNA no es la injusta ustedes. El injusto es la escuela que a usted le dijo que usted había pasado todos esos años y usted ni siquiera sabe cómo escribir una oración. No sabe que Honduras se escribe con H. Ese es mi trauma. Ese siempre va a ser mi trauma. Que yo tuve un alumno en UTH que me escribió Honduras con O mayúscula y sin H. ¿Cómo? Dejé el examen, así le hice, miren, dejé el examen y me fui a Expreso Americano a tomarme un café porque dije, no puedo, renuncio a la vida. Voy a ir a tomarme un café porque es imposible que me haya escrito la O mayúscula. O sea, por lo menos sabe que es con mayúscula, pero es la O la que pero ni siquiera porque nos dicen la H, ni siquiera porque la camiseta de la selección tiene una H grande, ni así. O sea, wow. Dígame, Leslie. No, el problema, licenciada, ¿verdad? Respecto a que si los alumnos llegan a la universidad sin saber leer o escribir, no es culpa de los docentes. Yo soy docente y yo le puedo hablar de la realidad y de la problemática que vive el departamento de Islas de la Bahía. Islas de la Bahía, la educación está pésima. El problema está que lo han politizado el sistema educativo. Durante no despolicen el sistema educativo, nosotros no vamos a volver a tener el auge que tenían los estudiantes que sacábamos antes. A mí me da vergüenza, sinceramente, ver a estudiantes que hoy en día no pueden hacer ni una fracción, cuando nosotros estudiábamos las fracciones quedaron en nuestras cabezas. Sí. ¿Qué pasa? Las personas que han llegado a estas secretarías, a la Secretaría de Educación, siempre hemos dicho que queremos personas, ¿verdad?, que sean del área. Tuvimos a un Marlon Escoto en el periodo pasado, una persona que no sabe nada de educación. ¿Cómo es posible esto? Entonces, aquí en el departamento de Islas de la Bahía existe un problema. Se está diciendo el no cobro a la matrícula gratis. ¿Cómo no van a cobrar matrícula gratis aquí en este departamento? Si yo no sé si usted ha venido a este departamento y usted va a ver las condiciones en que están los centros educativos en este departamento. Óigame, a mí me da cosa cuando Ariela Cáceres dice que Roatán es una cara y está también la otra cara, porque es triste meterse a un swamp o a un barrio cuando usted va a mirar la realidad que nada que ver con lo que es Roatán aquí. Entonces, esa es la realidad. La cultura que tiene este departamento es diferente a la cultura de Tierra Firme. Aquí, por ejemplo, las aseadoras las paga el centro educativo.
¿Cuál es el único ingreso que percibe el centro educativo? El de la caseta. Allí hay que sacar copia, allí hay que pagarle al vigilante. En tierra firme los centros educativos gozan del privilegio que hasta por el servicio civil le pagan 1, 2 y hasta 4 vigilantes en los centros educativos. Aquí lamentablemente que solo contamos con un diputado en este departamento, no hay una noción que meta que tenemos que tener vigilantes en los centros educativos. Ahorita que se vino la pandemia, es horrible ver que los centros educativos, los hijos de Nerón, como decimos, se metieron, rompieron puertas, quebraron lo único, no hay pupitres de donde sentarse. Está diciendo el nuevo titular de la Secretaría de Educación, don Daniel Esponda, que es quien va a agarrar la titularidad en la nueva administración, que volvemos en febrero a clases. ¿Cómo se va a volver a clases si lo primerito que hay que ver es que hay que reparar? No hay ni agua en los centros educativos. Esté el dinero. Yo digo que para empezar clases, para mí, 1 de marzo, y que febrero sean los centros educativos, ¿verdad?, arreglados. Pero el sistema educativo no es los maestros damos todo lo que podemos dar. Yo soy docente, pero lamentablemente son quienes nos gobiernan. Imagínense que a veces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en Honduras? Estamos inflando las estadísticas. A Honduras le conviene que la reprobación sea masiva. ¿Por qué? Porque si no hay reprobación masiva, no vienen las ayudas internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que 50 estudiantes de 60 que tengo se me quedan, yo tengo una orden de decirme que los pase a todos, pero la realidad no es esa. Gracias. Mire, lo que Leslie les ha dicho, yo lo he vivido en carne propia desde que yo estoy en 11º grado. Como les acabo de mencionar, yo me gradué de la americana, pero una de las cosas que la americana hace es que nuestro servicio social son 2 años. Y además de que el servicio social son 2 años, nos mandan a los lugares donde nosotros nunca en nuestra vida hemos ido. Pues hasta ese momento, nunca habíamos ido, jamás. Y nos mandaron a una escuela que no tenían inodoros, no tenían lavabos, no tenían, bueno, tenían un muro, pero el muro eran 2 bloques de estos de cemento. 2 bloques de eso. ¿Qué seguridad? Yo me lo podía, ni siquiera brincaba, me pasaba. Y entonces, una de las cosas que nos obligaron a hacer fue construirle todas esas cosas al centro educativo. Eso fue parte de nuestro servicio social. Y uno realmente dice, o sea, ¿cómo estos niños se van a educar si no ni siquiera tienen un baño donde pueden ir a hacer sus necesidades? ¿Usted cree que se puede aguantar usted 8 horas sin ir al baño? Y un niño mucho menos, ¿verdad? Entonces, les llevábamos comida para la semana, les habíamos puesto, la escuela americana les había puesto una persona que les cocinara de lunes a viernes a estos muchachos. Les dábamos la comida para que ella las cocinara, le dábamos inclusive comida, llegábamos los sábados y el sábado le dábamos comida para llevar a su casa, o sea, para la semana en su casa. Y entonces todas estas cosas que les dice Leslie es cierto, yo las viví en carne propia, no me tienen que contar, o sea, yo las he vivido. Pero además de eso, imagínese que antes el trabajo educativo social que realizaba un estudiante era un proyecto encaminado al centro educativo, que si no habían computadoras, ya todos los que se graduaban ya destinaban a que el proyecto iban a hacer la donación de 2 computadoras. Hoy hasta eso lo han prohibido. Tenemos institutos donde tenemos universidades dentro del instituto que verdaderamente a veces tienen ellos la iniciativa de dar un proyecto para el centro educativo, pero también está prohibido hacerlo. Hasta ahí estamos mal. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Podríamos realmente decir, pero si me preguntan a mí qué es lo más grave, es lo que Leslie les dijo al final. Los obligan a pasar a los niños. Eso es lo más grave de todos. Estos niños no saben. Mi esposo, como les digo, es ingeniero. Uno de los niños de la hija de mi empleada doméstica está en 4º grado. Ahorita acaba de entrar a 4º grado. El niño ni siquiera sabe sumar y restar. Está en 4º grado y no sabe sumar y restar. Y mi esposo está en 4º. Y entonces él se sentó, se aprendió los números del 1 al 20 solo para enseñarle al niño a sumar y restar, porque él estaba indignado de que el niño no sabía sumar y restar. Me dice, yo fui a una escuela pública. Sí, mi amor, pero empecemos. Fuiste a una escuela pública en Estados Unidos y fuiste a una escuela pública en los 50. O sea que nada que ver cómo es la educación pública ahora, ni en Honduras ni en Estados Unidos. Entonces, cálmate. Y entonces aprendió cómo decir suma, resta y cosas así para enseñarle al niño a sumar y restar. Porque literal,
tenía tareas que le dejaban de sumar y restar, y el niño cogía el teléfono de la mamá, iba donde la mamá y le decía, mami, préstame tu teléfono, y entonces él se ponía en la calculadora. Eso sí lo sabía usar, pero dígale a él que sume en la cabeza, no sabía. Entonces cogió palos de paleta, mi esposo, y entonces se puso con él, y le enseñó a sumar y restar. Imagínense, en 4º grado y no sabe sumar y restar. Entonces, ¿cómo pasó hasta 4º grado si no sabe sumar y restar? Ustedes. Yo en 4º grado ya estaba haciendo multiplicaciones, divisiones. Yo ya estaba haciendo eso en 4º grado, porque él estaba ni siquiera sumando y restando. O sea, tenemos serias deficiencias en eso, serias deficiencias. Imagínense 1º grado, promoción automática, 3º grado, promoción automática, 6º grado, promoción automática. Sea de que el niño sepa leer y escribir, hay que pasar. Entonces, no es culpa del docente. No, es más, lo desmotivan, porque usted dice, el niño viene a clase y me dice, no, ¿de qué se preocupa, Miss? Si de todas formas me tiene que pasar. Literal, así le dicen. Y yo como así, doctor, es que lo importante es que usted aprenda. Entonces, miren, todos estos políticos que nos han gobernado y han hecho esos desastres, ellos son parte del problema. Ellos son parte del ámbito público. Sí, sí es cierto, son parte del ámbito público. Ellos son parte del problema. Y los centros educativos que no nos dicen, yo nunca había escuchado de esos problemas ustedes. O sea, yo había escuchado problemas estructurales, que no tenían escuela, que no tenían pupitres, que no tenían tiza, no tenían pizarra. Eso yo sí lo había escuchado. Pero el hecho de que el niño ni siquiera sepa nada de nada, eso yo no lo había escuchado. Hasta que no lo he vivido con los hijos de mis empleadas domésticas, yo no lo había escuchado. Yo se lo digo muy en serio. Entonces, ¿por qué no lo sabemos? Y bueno, yo he tenido alumnos que han sido docentes. Leslie no es la primera. Tuve un alumno en Tegucigalpa que tenía que irse en carro, la esposa lo iba a dejar, y después se regresaba, porque la escuela donde a él lo habían asignado era una escuela donde él tenía que irse en caballo o en burro, escuche bien, porque no entraba el carro. Y entonces él se tenía que ir 2 horas en caballo o en burro, y después caminar 15 minutos para llegar al lugar donde dormía, para después ir a dar clases a un lugar en donde no tenían nada, daban literalmente clases abajo de un palo. Y me dice, mire, abogada, por más que yo quiera hacer, esos niños no han desayunado muchas veces. ¿Qué me van a estar escuchando? Me dice. Esas cosas, no. Entonces, obviamente tenemos problemas graves y tenemos lugares en donde tienen esos maestros como Leslie, tienen esos maestros como este alumno del que les estoy hablando, en donde ellos ponen todo de sí. Ellos nos están ayudando a cumplir el derecho humano a la educación. Ellos nos están ayudando a que estos niños se eduquen. ¿Quién no nos está ayudando? Ese político que en vez de estar construyendo una escuela, está robando. ¿Cuántos no han llegado a robar, verdad? Dígame, Dulce. Abogada, buenas noches, compañeros. Abogada, fíjese que yo viví un caso, ¿verdad? De un primo que es maestro. Y a él le asignaron dar clases en un pueblo allá por el sur. Y entonces, pues él igual, o sea, lo iba a dejar mi tía un día antes, luego tomaba un caballo y bueno, todo un protocolo para llegar. Pero le decía a mi tía, no vale o sea, le decía a mi tía, ay no, a mí me preocupa, le decía, que vos tanto que trabajas y nunca tenés dinero cuando te pagan. ¿Qué descubrimos? Que como dice usted, abogada, allá la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, mi primo cumplía el rol social, por decirlo así, venía, llevaba suficiente comida, se levantaba temprano, hacía burritas, como les decimos aquí, ¿verdad? Hacía burritas, les llevaba una burrita a cada niño, comían, luego de comer les daba que agua, ¿verdad? Y ya luego, bueno, hoy sí vamos a poder recibir la clase, ya él tiene una palabra, estómago lleno, corazón contento, que no sé qué, y así porque decía, o sea, los niños con hambre, ¿cómo me van a prestar atención? ¿Cómo van a aprender? Entonces yo como maestro me voy a sentir frustrado. Y es una realidad que vivimos. Exacto. Bueno, nos podríamos quedar la clase entera hablando acerca de los problemas que hay en educación en Honduras, o sea, literal, la clase entera, hablando acerca de eso. Lo que yo sí les puedo decir que yo he visto en mis clases, ya sea que vienen de interior, ya sea que vienen de la capital, yo noto que el hondureño quiere aprender.
Eso es algo que yo noto bastante, que el hondureño sí tiene deseos de aprender. Y eso por lo menos a mí me motiva a estar aquí, a seguir con ustedes, porque yo sí miro que existe ese interés de querer mejorarse y superarse. Eso es algo que, créanme, que no se mire en todos los lugares. Hay lugares en donde las personas son bien conformistas. No, aquí nací, aquí me muero y no sé qué. Y siempre he sido pobre y siempre voy a ser pobre. Y uno que hace como, ajá, ¿a dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Y el hondureño por lo menos todavía tiene esa idea de superación y eso por lo menos a mí me ayuda, me motiva como maestra. Entonces, como les digo, el actor es el que nos ayuda a llegar a esos derechos humanos o el que simplemente no nos ayuda a llegar a esos derechos humanos. Ejemplo de un actor que les había puesto en la clase pasada, que me lo dio un alumno justamente en la clase pasada, es justamente uno de los narcos más conocidos de todos, Pablo Escobar. Pablo Escobar era del ámbito privado, por ahí empecemos, ¿verdad? Él no nos ayudaba en ciertos derechos humanos, como el derecho humano a la vida, él mataba a muchas personas, como el derecho humano a la salud, él traficaba drogas, la droga no nos puede dar salud, por más que nosotros queramos decir que no, que mire que esta parte de la hoja de la coca, no, papi, la droga no nos va a ayudar, nos afecta como no tienen idea. Una que escucho yo bastante es acerca de la marihuana es 4 veces más letal a su pulmón que el cigarrillo, así que tengan cuidado con la marihuana, si les gusta la verde, tengan cuidado con sus pulmones, 4 veces más letal la marihuana que el cigarrillo. Entonces, él traficaba drogas, no ayudaba en el aspecto de la salud, no ayudaba en el aspecto de la vida, pero él sí ayudaba en la economía. ¿Por qué ayudaba en la economía? Porque literalmente del pueblo donde él era, del pueblito donde él creció, él le ayudó a su pueblo entero a tener casas, a tener negocios, a pavimentar las calles, a tener lugares recreativos, parques, parques de fútbol, le gustaba mucho el fútbol a él, entonces él construía canchas de fútbol, construía parquecitos. Entonces él le ayudó a su comunidad, hizo lo que el gobierno no estaba haciendo. Y cuando él corre para diputado de Colombia, él gana por eso. Él no gana por ser narco. O sea, ¿quién va a querer un narco? Nadie. ¿Quién va a querer un matón? Nadie. Pero ¿quién va a querer el que le dio su casa y el que le dio su negocio para usted poder sobrevivir? Y el que le dio la cancha de fútbol donde su hijo va y practica fútbol. Ahí sí ya le gustó, ¿verdad? Entonces él gana su asiento en el Congreso de Colombia, porque él también hacía cosas buenas. Él ayudaba en el derecho a un hogar. Él ayudaba en el derecho a un trabajo. Él ayudaba en el derecho a la recreación. Todos esos son derechos humanos. Entonces él no ayudaba en el derecho a la vida ni en el derecho a la salud, pero en estos otros derechos él sí les ayudaba. Entonces él hizo cosas buenas, sí, y él hizo cosas malas. No, esas son las más conocidas, las malas que hizo, ¿verdad? Pero de que hizo cosas buenas, también hizo cosas buenas. Entonces muchas veces nosotros podemos decir, una persona, y esto es algo que yo creo que es universal, y ya puede ser persona natural o jurídica, puede ser mala, pero tiene cosas buenas, o puede ser buena y tiene cosas malas. ¿Verdad que sí conocemos personas que son así? No solo en personas naturales, sino que jurídicas, que pueden ser buenas, pero también tienen cosas malas, o pueden ser malas, pero tienen cosas buenas. Y estos son los actores, son los que nos ayudan a cumplir o nos ayudan a fracasar. Ok, ¿tienen preguntas sobre los actores? Abogada, yo tenía una pregunta con respecto a bueno, en sí no es con el tema de los actores. Bueno, sí, ¿verdad? Sí tendría que ser en el ámbito privado. Las ONGs, en parte, cuando se trata de ONGs, en las iglesias, ¿cómo trabaja eso, abogada? Yo escucho eso en mi trabajo, de que, sí tienen que presentar esto porque es una ONG y esto y esto y esta documentación, y si no, les van a cancelar las cuentas. Entonces, yo solo escucho eso, ¿verdad? Y digo yo, ¿cómo trabajarán las ONGs cuando se trata de una iglesia como tal? Ok. Si usted quiere hacer cualquier obra benéfica, o sea que su misión no es ganar dinero, esa es la diferencia. Si usted quiere ganar dinero, entonces usted es con fin de lucro. Si usted no quiere ganar dinero, sino que tiene cualquier otra misión, entonces usted es
considerada una ONG. O en Honduras ahora les dicen ONGD, no sé por qué, porque dicen que son una organización no gubernamental de desarrollo. Yo no sé quién les dijo que así era, pero ok, así les dicen ahora, ONGD. Entonces, las iglesias, ya sean católicas, protestantes, ya tenemos musulmanas, tenemos judías también, que quieran tener una presencia en Honduras, que quieran ayudar en Honduras, tienen que registrarse y tienen que presentar documentos específicos. Entre ellos, el más fácil de todos, como les digo siempre, es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ya tiene su estructura, es conocida, tienen sus documentos, no tienen que ir a investigar mucho, sino que literalmente usted solo va al arcivospado y le dice, deme el documento y ya estuvo. Literalmente lo que le tarda es media hora que le den su documento. Póngale, porque le tienen que imprimir y le tienen que firmar y le tienen que sellar. Eso es lo que le va a tardar, media hora. Entonces usted quiere abrir una iglesia nueva, va al arcivospado, el arcivospado analiza y dice, sí, vamos a abrir una iglesia nueva y hacen su documentación. Esa documentación yo voy y la presento a la URSAC, que es parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces ellos presentan eso. Anualmente ellos tienen que presentar quién es su junta directiva. Pues como les digo, en caso de la Iglesia Católica es bien fácil. Usted solo manda copia de quién es la cabeza, que es el arzobispo, y quiénes son los cardenales que pueden estar en Honduras, ¿verdad? Eso es lo que presenta uno. Ya cuando estamos hablando de otras iglesias, pues como cada una tiene su junta directiva, cada una tiene su presupuesto, cada una tiene sus diferentes actividades que realiza. Entonces eso es básicamente lo que usted tiene que presentar es eso. Junta directiva, su presupuesto y cuáles son sus proyectos. Eso es lo que usted presenta. Usualmente lo presenta cada 2 años. Eso es lo que tiene que hacer. Ah, ok, abogada, muchas gracias. Sí, en realidad no es muy riguroso. En otros estados sí es bien riguroso todo lo que tiene que presentar. Pero en Honduras no es tan riguroso ni abrir la ONG, ni tenerla en buenos términos con el gobierno, por decirlo así. Entonces no es muy riguroso. Ok. Si no tenemos preguntas, entonces vamos a un break. Tomémonos un break de unos 15 minutitos y luego regresamos y hablamos sobre los sujetos. ¿Sí? Ok.